se va a saber y se van a conocer los detalles, pero que en realidad, si uno mira en perspectiva, estaba claro que esto era irregular y que en esta irregularidad de todo el proceso de declararlo, primero, obra prioritaria cuando no lo era, segundo, de eliminarle una serie de requisitos mínimos para hacer cualquier obra, están comprometidos todos los partidos, porque en el Congreso fue que se cambiaron las leyes para favorecer a Odebrecht, y que ahí hasta los fujimoristas estuvieron de acuerdo. Bueno, lo que tú dices es bastante claro y correcto. Creo que todo el Perú sospechaba ya de esos años el problema que había con la Interoceánica Sur, que había sido un presupuesto de 800 millones y hoy día estamos más de 4.000, 4.500 millones. E inclusive no había una licitación clara, prácticamente sin licitación. Es más, en el gobierno de Alan García, él podía haber, renegociado, haber parado este contrato y tampoco lo hizo. Y es por esa razón que hoy día creo que hay 3 expresidentes que de una u otra manera tienen responsabilidad en tema de corrupción. Ya lo estamos viendo ahorita con Alejandro Toledo. Estoy seguro que Alan García, espero también que se allane a todo tipo de investigación, igual al caso de Ollanta y de todas maneras la señora Nadine. Porque si vamos y pensamos un poco atrás, en el año 2013, cuando vimos el caso de Ecoteva, este caso de Ecoteva, y dijimos, hay que buscar la ruta del dinero. Esta ruta del dinero hoy día se conecta con el caso de la Comisión de Lavallato. Entonces, y si pensamos de esta misma forma, con el caso de las agendas, donde todo está bien escrito y que inclusive interviene Verónica Mendoza, ten la seguridad que también se conecta con el caso de la Comisión de Lavallato. O sea, yo creo que aquí hay muchos expresidentes que están comprometidos. Ahora, tú has dicho, Julio, que habría que darle cadena perpetua a Alejandro Toledo. O sea, yo quiero hacer una aclaración, porque de acuerdo a esos tweets, veo que tiene una gran contestación. Lógicamente, muchos que están en contra del fujimorismo. Yo quiero expresar que la corrupción venga de donde venga, de quien venga, y el monto que sea chico o grande, es corrupción. Y está mal para el país. Y es deplorable. O sea, yo no estoy diciendo si hubo acá más o menos corrupción. Lo que yo quiero decir en el tweet claramente es, si al presidente Fujimori, y en la forma personal que yo pienso, fue injusto que esté hoy día preso, porque lo que sí tiene es una gran responsabilidad política, porque hay gente alrededor de él que cometieron muchos actos de corrupción, y a él lo han sentenciado, no por actos de corrupción, sino por el caso de Barrios Altos, por el caso de la Cantuta, ¿no es cierto?, que para mí es una responsabilidad política que tendría que haber sido sentenciado en las urnas por el pueblo peruano, pero en el caso de Alejandro Toledo ya está claro que ha recibido de los 20 millones al menos 11 millones, pero que ni siquiera era 20, estaba reclamando 15 millones más. Claro, o sea, le pedía barata 35 millones de dólares. Que habían quedado en 35 millones de dólares y no en 20, ¿no? O sea, realmente creo que muchos de los peruanos sabíamos por qué pie cogía Toledo, porque Toledo, ¿cómo llega a ser presidente del Perú? Esto es muy importante y hay que recordar un poco la historia. Él levantó la bandera de luchar contra la corrupción en el Perú y hizo la famosa marcha de los 4 suyos. Pero en esa marcha de los 4 suyos, y como abanderado de lucha contra la corrupción, él logró ser presidente y le mintió a los peruanos y al mundo entero. Sin embargo, hoy día yo puedo afirmar que es el abanderado, ¿no es cierto?, de la corrupción en el Perú. Ahora, ¿tú crees que vuelva Alejandro Toledo? Yo creo que si tiene dignidad y no es sinvergüenza, debería volver acá al país. Más aún, cuando he escuchado algunas intervenciones de él recientes desde el día de ayer, que él no tiene ningún tipo de culpabilidad. Y habla, pues, como hablan efectivamente muchos de los delincuentes. No quiero decir con esto que él sea delincuente, porque lo tiene que decir esto la Fiscalía a través del Poder Judicial. Que me pruebe barata si a mí me dio 1 centavo. O sea, le está diciendo que me pruebe barata si en algún momento él me dio plata. Todo el mundo sabe que ha sido a través de diferentes testaferros, y además ya se ha visto la ruta del dinero con el caso de Ecoteva, que venía de Costa Rica y cómo le ha llegado 9 millones de dólares a través de las cuentas de Maiman. Y él mismo ahora dice que a mí me parece una cobardía, una persona que lo ha estado ayudando y que ha estado haciendo de testaferro. A mí que me importa Maiman, será problema de Maiman, yo no tengo nada que ver, él recibió la plata. Pero no se olviden que la presidenta de Ecoteva era justamente su suegra. Y lógicamente descubrimos todos los periodistas y el Congreso de la República en el año 2013 que del holocausto no tiene indemnizado con más de 500 dólares. Y no los millones de dólares que él pretendía hacer creer a todos los peruanos. Ahora, íbamos a tener originalmente una conversación con el ex congresista José León. No sé si vamos a lograr comunicarnos con él, pero en un país tan fraccionado como el que vivimos, hay evidentemente fujimoristas y antifujimoristas. Los fujimoristas, por un lado,
están casi celebrando que cae Alejandro Toledo, el derrumbe de Alejandro Toledo, porque ya, bueno, su partido está deshecho y él va a enfrentar a la justicia, y los elementos pues son contundentes, pero eso es un lado, una cara. La otra es los antifujimoristas, que dicen, no, pues con qué autoridad los fujimoristas ahora se envuelven en el manto de la, ¿no? Y Gustavo Guerra García dice, pero si dicen que Susana Villarán hizo algo incorrecto, en todo caso, a ella se le puede acusar por haber continuado algo que empezó con Odebrecht Castañeda, pero durante el gobierno de Fujimori se hicieron 30 obras. Yo creo que lo más importante, Nicolás, que hay que rescatar aquí, es lo que ha dicho Keiko Sofía Fujimori, que es la que lidera hoy día el partido fujimorista, y yo diría la nueva generación del fujimorismo de la última década, de los últimos 5 años. Y ha dicho bien claro, a través de su bancada, que lo he escuchado y lo han escuchado todo el pueblo peruano, si quieren investigar el fujimorismo en el caso de Odebrecht, que se investigue. O sea, creo que el fujimorismo está viendo todas las cartas, está siendo totalmente transparente. Totalmente transparente. O sea, como vuelvo a decir, la corrupción venga de donde venga, es corrupción. Sea del fujimorismo, sea de Perú Posible, sea de cualquier partido. Sin embargo, tampoco podemos permitir, Nicolás, y aquí sí quiero hacer un llamado de atención, y a través de exitosa dirigirme a la Comisión de Lavallato en el Congreso de la República, es que Elian Carr ha salido a decir una frase que creo que va en contra de todos los peruanos, y principalmente el que tiene la más alta magistratura de nuestro país. Hoy día, más que nunca, todos los peruanos necesitamos confiar que tenemos un presidente totalmente honesto y transparente. Sin embargo, lo que ha dicho Elian Carr el día de ayer... Elian lo ha amenazado. Es una amenaza directa. Y la peor amenaza es la parte final, que lo dice en inglés como para que lo entienda perfectamente. Yo sé lo que tú has hecho la última vez. Y eso creo que los peruanos no tenemos por qué permitirlo. Y es necesario que la Comisión de Lavallato cite a la señora Elian Carr para que explique ese dicho. Y no solamente de la Comisión de Lavallato, también lo debe citar la Fiscalía, el fiscal de la Nación, porque no podemos permitir que quede en tela de juicio la honorabilidad del Perú a través del presidente de la República. Sí, porque no puede quedar ahí, ¿no? Eso sí está claro. Es decir, no puede ser simplemente una bravuconada que se hace por las redes sociales. Es decir, lo que ella está... Primero, porque es un texto extenso, ¿no? Donde ella jura inocencia y dice que no le van a poder probar nada, pero lo grave es cómo termina, ¿no? Con una amenaza al presidente de la República diciendo no me hagas hablar. Y más aún, ¿no? Cuando el presidente hoy día de todos los peruanos, PPK, fue ministro de Economía y fue premier durante el gobierno de Alejandro Toledo. O sea, había un vínculo muy estrecho, no solamente desde el punto de vista de trabajo, sino también desde el punto de vista amical. Entonces, más aún, esa frase que ha vertido la señora Elian Carr está calando mucho en la honorabilidad de nuestro país también frente al extranjero. Porque hoy día, ¿qué quiere el Perú? Hoy día el Perú quiere seguir creciendo. Necesitamos inversiones privadas para comenzar a mover la economía. Se dijo que este año íbamos a crecer 4.8 y han salido a decir, no, ahora va a ser 3. Pero con esta situación que está viendo de Odebrecht, yo me pregunto, ¿qué inversionista privado quiere invertir en el Perú con seguridad con lo que está pasando? Entonces tenemos que dejar las cosas claras, que tenemos un nuevo gobierno que ha sido elegido por todos los peruanos democráticamente y que confiamos hoy día en el presidente, y no podemos permitir pues que Elian Carr, con esta bravuconada, que puede ser cierta o puede ser falsa, ¿no es cierto?, diga, yo sé lo que hiciste tú la última vez. Entonces ella tiene que ser citada y tiene que aclarar esa frase a todos los peruanos. Ahora, en términos políticos, esto va a provocar como ya lo hemos comentado, una crisis muy seria en todo lo que ha sido el post-fujimorismo. ¿Ustedes consideran que esto le abre una nueva oportunidad a Keiko Fujimori ahora? Que Keiko Fujimori va... Porque es evidentemente lo que le preocupa a la gente que es antifujimorista, que quien puede cosechar políticamente esta crisis, más allá de todos los asuntos penales y judiciales, sea Keiko Fujimori. Mira, el antifujimorismo existe, pero eso también ha hecho más fuerte al fujimorismo el día de hoy. Hoy día casi Keiko Sofía Fujimori gana las elecciones por un 2%, por 50.000 votos. Eso quiere decir que ni el antifujimorismo puede hoy día con el fujimorismo. Esto no le hace ni bien ni mal, porque Keiko siempre ha sido muy abierta, muy transparente con el pueblo peruano. Lo único que está haciendo es ratificar que efectivamente este nuevo fujimorismo es distinto al fujimorismo anterior, que cometieron errores. De los errores se aprende, hay lecciones, y el fujimorismo está yendo por un camino. Yo soy un invitado al fujimorismo y quiero aclarar. Porque aparecieron unas pintas que ibas a ser candidato a la Municipalidad de Lima. Así es, yo estoy formando un movimiento que se llama Crece Lima,
para postular a la alcaldía de Lima. Yo creo que puede ser una muy buena gestión del sillón municipal. Pero eso depende de que Castañeda se ponga de acuerdo, ¿no?, con Keiko, porque dice que están enamorándola ahí para que el fujimorismo apruebe esto de que por esta vez por lo menos sí se iba a permitir la reelección. Posiblemente Y que eso se tenía apruebe, nombre propio, ¿no? Posiblemente se apruebe esa ley, pero yo creo que lo importante es que la población limeña tenga las diferentes opciones, que esté Castañeda, que esté el mismo Cornejo, que hoy día también está en una situación media especial, y que estén todos los que quieren postular al sillón municipal para que la población limeña elija. Pero Julio mejor Agó vecino va a ser y a quien candidato. puede hacer la mejor gestión. Y Julio Agó va a ser candidato. Va a ser candidato de todas maneras para la alcaldía de Lima en el año 2018. ¿Con el fujimorismo o sin el fujimorismo? Con el fujimorismo o sin el fujimorismo. Para eso estoy formando un movimiento que se llama Crece Lima. Todo dependerá si Keiko también quiere que yo participe en esta elección. ¿Y cómo sería? Porque sería que como invitado Bueno, yo, como vuelvo a repetir, y muchos me han llamado y me han dicho, ¿qué pasa? ¿Tú no eras fujimorista? Yo digo, hay muchas personas que somos fujimoristas. Del casi 50% de la población que votó a favor de Keiko, no quiere decir que hayan firmado el padrón y sean fujimoristas, son simpatizantes del fujimorismo. No son parte, no están, Así es. no están dentro de la organización. Así es, igual que yo. Lo que yo he hecho es cumplir con algo que demandaba el pueblo peruano y mucho del periodismo, que muchos entraban por un partido y estando dentro del Congreso de la República se iban a otro partido. Yo he cumplido estrictamente desde el primer día que me ahorraron con los votos, del 28 de julio del 2011 al 28 de julio del 2016. He sido un fujimorista y he defendido la causa fujimorista. Y ahora personalmente defiendo lo que me parece como se llama correcto. Y si puedo hablar algo de Keiko Sofía Fujimori, es eso, que ella siempre actuó en forma transparente y que esto no le favorece al fujimorismo, al contrario. Esto de acá, Estados Unidos tiene que favorecer a nuestro país para que nunca más se vuelvan a cometer estas cosas. Porque ya el Perú creo que no puede aguantar más corrupción de la que estamos viendo el día de hoy. Y que estoy seguro, van a haber más destape y van a caer muchos peces más grandes. El problema es que todo el mundo, y yo pienso que es absolutamente justificado, ya nadie confía en nadie que pretenda hacer política o pretenda un cargo público, ¿no? Entonces, en el caso de Julio Agó van a decir, no, pero si Julio Agó en determinado momento fue acusado de haberle vendido con su propia empresa al Estado, de seguir siendo proveedor al Estado, pese a que era congresista. Bueno, por ejemplo, tú has hecho una observación, porque una pregunta. El día que lance formalmente su candidatura, ese día empieza la discusión sobre ese tema. Con toda seguridad, pero tú acabas de hacerme una pregunta y me la elaboras mal hecha, o sea, no conoces el tema. Julio Agó nunca le vendió directamente, no fui acusado de eso. Que la empresa de Julio Agó le vendió al Estado directamente, tampoco fui acusado de eso. Yo fui acusado de otra cosa muy distinta. Fui acusado que yo creé una empresa para que le vendiera al Estado mientras yo era congresista de la República. Me dicen ese que es el tema. Y eso fue archivado totalmente, no fue cierto. Pero eso hablamos luego. Está José León en la línea. El ex congresista José León, muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días. Primero, mis dispensas, porque como habrás visto públicamente he estado en algunos medios y ya el tiempo no me dio. Lo que pasa es que tiene que comprarte un edificio aquí en el centro, pues, Nicolás. Sí, en eso, para eso estamos trabajando. Muy bien, dime a tus órdenes. Acá estamos con Julio Agó, que dijo, ¿qué pasó? José León se me corrió. No, por favor. Julio Agó es un buen amigo y lo acabo de escuchar precisamente, así que tengo que darle la bienvenida al ya inminente candidato a la alcaldía de Lima. Y muy bien que ya lo esté anunciando desde ahora, esa es la sinceridad, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que tiene que decir José León en una circunstancia como esta? Tú has sido, José, un hombre cercano a Alejandro Toledo, sí, tú eres amigo de Alejandro Toledo. Así es. Y no todo indica, todas las evidencias llevan a la conclusión de que, digamos, lo voy a decir de la manera más elegante posible, no actuó correctamente, ¿no? Ajá. Sí, pues sí, esas declaraciones que se ha hecho tanto en Estados Unidos como en Brasil, sí me han preocupado de manera desagradable, con pena he recibido esas declaraciones, y lo que corresponde hacer de manera objetiva es exigir que se haga una investigación como he exigido, y además que para esa investigación el señalado, en este caso Alejandro Toledo, tiene que regresar de manera inmediata al Perú. Y como anoche se ha podido escuchar en un medio televisivo, él ya anunció que va a regresar al Perú. Y es más, ha dado un dato que
que abriga la esperanza de que esto quiera aclararlo, que no se va a ir a Israel como casi ya se había hecho un aseguramiento de esto. Él dice, regresará a sus actividades a Stanford y estará dispuesto a venir cada vez que lo requiera la justicia. Entonces, esa es una... Claro, pero José, si la justicia te está allanando la casa, tú lo que haces es te subes un avión y regresas, ¿no? Digamos, sería lo razonable. Sí, sí. ¿No? Seguramente que él estará alistando ese viaje y ojalá, yo creo que la mejor manera, Nicolás, de enfrentar a la justicia no es corriéndose. La mejor manera de enfrentar a la justicia es enfrentándola, dando razones, y finalmente eso te puede hasta significar un certificado de buena conducta que, dadas las evidencias, son bien difíciles, pero ¿por qué no el Perú se puede quedar tranquilo con que ya hay una investigación y hay que confiar en el Poder Judicial? Yo he dicho, estoy respaldando al Poder Judicial, hay que respaldar, no hay que interferirla y hay que más bien hacer votos porque lo más pronto se vaya aclarando esta situación, porque la demora solo provoca lo que te dije hace 1 o 2 semanas que estuve contigo, aprovechamiento político, ¿no? Entonces, politizar el tema y eso se desvía pues de la buena investigación. Ahora, José, tú hiciste una invocación a que todos los que actuaron ilegalmente, recibieron comisiones ilegales o los que las pagaron confiesen y le abreven el trabajo a la justicia. ¿Tú le harías esa invocación a Alejandro Toledo? Bueno, fue en general que y lo dije públicamente, los 3 expresidentes, hasta los 4 expresidentes o los 4 exgobiernos podrían hacer esta invocación y ahorrarle todo este camino tortuoso, incierto de comentarios y que daña a muchas personas, ahorrarle todo ese camino al Perú, desestabilizar al Perú como se está viendo ahora y pasar de frente a los responsables. Ya el resultado de una investigación tradicional que ha demorado años ahora se ha invertido. Hoy se sabe que sí ha habido corrupción y solo falta completar las piezas de quiénes fueron los corruptos. ¿Qué dice Julio? Bueno, yo en primer lugar yo le pediría algo a Alejandro Toledo y quiero hacer primero esta premisa. Yo no puedo decir si es sinvergüenza o no, pero en el caso de Saraí sí se comportó como un sinvergüenza. Esperemos que en este caso él venga al país a afrontar la justicia y en todo caso que se convierta en colaborador eficaz, porque estoy seguro que Alejandro Toledo sabe mucho. Más aún cuando él ha recibido la coima, ojo, no en el periodo de su gobierno. La ha recibido después que él termina de ser presidente de la República y reclama, inclusive, hasta hace poco, según el señor Barata, sus $15 millones. Entonces quiere decir que el señor sabe mucho, puede saber muchas cosas y puede ayudar a la justicia peruana para bajar su pena. Ahora, José, ¿tú has visto el Twitter el mensaje que ha lanzado por Facebook, ha sido, ¿no? De Leán Carp, amenazando prácticamente a Pedro Pablo Kuczynski. No me hagas hablar, le está diciendo. No me hagas hablar. Nicolás, la etapa que estamos viviendo ahora es una etapa de calentura. Es una etapa muy fuerte emocionalmente hablando para quienes están siendo mencionados y es entendible que se diga tantas cosas. Entonces lo que corresponde hacer aquí es, bueno, hay que preguntarle a la doctora Carr qué ha querido decir con esto. Sería bueno que lo aclare porque no se puede estar dejando en duda cada cosa que se dice. Eso es parte, como te digo, de lo que en esta etapa siempre se da, mucha especulación, mucho comentario, hay poco de sustancia en lo que significa la investigación. Solo esto sabe la Fiscalía y saben los propios actores. Ahora, ¿tú crees, José, que va a volver o no va a volver Alejandro Toledo? Mira, yo quiero referirme a que cada vez que ha habido investigaciones, porque no es la primera que tiene Alejandro Toledo, son varias investigaciones, y cada vez que se dudaba que venía, él regresaba. No va a volver, se hace el fugaz. Una vez dijeron que tenía hasta pasaporte israelí, no sé si te acuerdas, y eso fue aclarado. Entonces, cada vez que se le ha convocado y se ha dudado, él ha dado muestra de que sí regresa cuando se le requiere. Entonces, yo creo que por el bien propio del mismo Alejandro Toledo, él va a tener que evaluar y finalmente venir al Perú. Bueno, ojalá que sea así. Muchas gracias a José León, excongresista. Nicolás, no sé si me permites, por supuesto, porque esto creo que es bueno. Mira, yo creo que la investigación no tiene que darse solo en el hecho de actos de corrupción.
las obras en los últimos años, en los últimos tiempos, en los últimos gobiernos, realmente están muy mal formuladas. Los expedientes técnicos se hacen de acuerdo a la necesidad de ayudarle a tal o cual empresa. Y yo creo que aquí corresponde ampliar la investigación a la parte técnica de las obras y ampliar también a los otros estamentos subnacionales. El otro día, no pude decírtelo en tu entrevista, pero Odebrecht tiene ahora en Olmos la mitad de lo que ha sido la ampliación de la frontera agrícola, motivo del proyecto Olmos. Se gastó casi 700 y pico de millones de dólares para incorporar 40.000 hectáreas casi a la frontera agrícola nueva, y de repente, por ahí, ¡oh, qué sorpresa! Odebrecht se quedó con la mitad. Entonces, hay necesidad de investigar los expedientes técnicos y señalar responsables que han hecho artificios matemáticos, económicos y etcétera, para facilitar que algunas empresas se adjudiquen obras y finalmente las obras estén mal hechas o, como en el caso de Olmos, hasta benefició al propio constructor, en este caso Odebrecht. Entonces, eso hay que demandarlo, y eso le estoy demandando una vez más, Nicolás. Muchas gracias al ex congresista José León por estar acá, y terminamos con Julio Gago. Acerca de lo que acaba de decir Pepe, que es importante de analizar los procedimientos de las licitaciones, de la parte técnica, justamente ahí es donde nace la corrupción, porque preparan justamente las bases para que gane cual o tal proveedor, así como hicieron la ley, justamente lo de Perú Posible, en el Congreso que ellos tenían mayoría, ¿no es cierto?, para poder lograr este cambio y que Odebrecht pueda, como se va a participar. O sea, se van preparando para que puedan hacer los actos de corrupción. Sin embargo, yo quiero, Nicolás, decirle, y a través de Radio Exitosa, expresarle al pueblo peruano, que creo que esta es una gran oportunidad para saber y pensar cada vez que tenemos que elegir a un gobernante. Creo que la historia de cada uno es importante. Tú acabas de nombrar, por ejemplo, mi caso, que salió. Y quiero decirle al pueblo peruano, mi caso ha sido totalmente archivado. Y quiero decir, ¿quién me archiva mi caso? Me archiva el fiscal de la Nación, que era primo de la señora Nadine Heredia, al cual yo lo ataqué para que no sea fiscal de la Nación. O sea, que él tenía, si quería, y tenía el poder para hacerlo, era no para archivar mi caso, sino todo lo contrario. Pero en mi caso intervinieron muchas cosas. Pero hagamos, en mi caso fue clarísimo, nunca pasó al Poder Judicial, fue archivado definitivamente. Hagamos una cosa, Julio, te vamos a invitar en otro momento para discutir los problemas de Lima en tu condición de candidato, ¿no?, a la alcaldía. Y ahí tocamos este tema. También. Ahí tocamos este tema de una manera justo y correcto. De una manera extensa. Porque el pueblo necesita saber en forma transparente cómo fueron las cosas. Es eso mismo digo Así yo. Es. Y además tú me conoces. Tú me conoces muchísimos años atrás. Cómo empecé yo a trabajar desde cuando éramos muy jóvenes, cuando teníamos 20, 25 años. Claro, era proveedor de servicios de todos los periódicos de izquierda que se hacían en el Perú. Y luchábamos contra la dictadura, no te olvides. Muchas gracias a Julio Gago por estar acá. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el alcalde Juan Navarro de San Juan del Lurigancho. Cuando él se ha quejado de la falta de apoyo de la Municipalidad de Lima, don Luis Castañeda le ha dicho vago y llorón.